mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Hermanitos, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar considerando en esta tarde los versículos del 1 al 20. Vamos a dar lectura a la Escritura. La palabra de Dios dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús, y ven al que había sido endemoniado, atormentado por el demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que tenía el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanitos, este es el pasaje que vamos a estar considerando en esta tarde. Pero antes yo les invito a que puedan recordar lo que hablamos la semana pasada, lo que predicó nuestro hermano. Jesús la semana pasada mostró su poder al salvar a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero en esta tarde Jesucristo también nos va a hablar que no solamente existen estas fuerzas físicas, sino que también existen otro tipo de fuerzas que son hostiles y que quieren destruir al ser humano. Y estas son fuerzas espirituales, hermanos. Son fuerzas espirituales, poderes espirituales que quieren destruir al hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que vamos a estar considerando en esta tarde, hermanitos. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dijo, Efesios 6, 11, 12, no lo busque: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanitos, Pablo nos está diciendo en esta tarde que existe una lucha espiritual que muchos de nosotros no nos damos cuenta y no nos fijamos, pero es una lucha que existe y que está viva hasta el día de hoy. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta tarde. Pero el relato que veremos ahora nos llevará de un mar embravecido, de una tormenta, a un hombre totalmente incontrolable, a un hombre que estaba totalmente poseído por demonios. Y Jesús nos quiere decir, bien claro en esta tarde, que Él, solamente Él, tiene poder, dominio y autoridad sobre ambas fuerzas. Tanto los poderes descontrolados de la creación, como también los poderes más terribles de Satanás en este mundo, hermanitos. Jesucristo tiene poder entre ambos. Jesús nos quiere mostrar los diferentes aspectos de su poder, donde en esta tarde se dará respuesta a quién es Jesucristo. Podremos ver su grandeza, su gloria y su majestad en toda plenitud. Y déjame darte un dato para que entiendas este pasaje. En esta tarde, el punto central no se basa en el endemoniado, ni tampoco se basa en los demonios, ni en los cerdos. El pasaje y lo que Jesucristo nos quiere decir en esta tarde es que nosotros lo miremos a Él como Jesús, Dios Todopoderoso. Y si se recuerdan, hermanitos, el pasaje pasado de la semana pasada, Jesucristo calma la tormenta en el mar, pero todo estaba aconteciendo a través de fuertes emociones en ese momento. Recordemos lo que nos explicaron la semana pasada. Había fuerte emoción dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Los discípulos temían y estaban aterrorizados ante la tormenta y donde ellos se encontraban. Ellos estaban aterrorizados ante lo que estaba sucediendo. Pero cuando Jesucristo, cuando nuestro Dios calma el mar y calma los vientos, ¿qué pasó? Ellos tuvieron temor y quedaron aterrorizados, pero con Jesucristo, no con la tormenta, hermanitos. Incluso fue tanto el temor que se preguntaron, ¿quién es este? Que incluso los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Déjame decirte, hermanito, que esto es la manifestación plena de Jesucristo Todopoderoso. Y por eso temieron, porque vieron a Jesucristo en toda plenitud, con todo poder y con toda autoridad. Y cuando vieron eso, temieron delante de Él. Pero esto no terminaba ahí. Ya con ese temor, imaginémonos la escena, ya con ese temor, cuando llegan a la orilla, seguramente ya muy de tarde, llega hacia ellos un hombre corriendo desde las tumbas, desde los sepulcros, un hombre totalmente endemoniado, desnudo, herido, quizás ensangrentado, y corriendo como loco delante de ellos. Y llega y se postra delante de ellos. Imaginémonos cómo ellos estaban atemorizados. Yo no quisiera estar en sus pies, después de lo que acabamos de leer. Hermanitos, esta es la obra perfecta de Satanás en este mundo. Eso es lo que él quiere conseguir, hermanitos. Y es lo que vemos desde el versículo 1 al versículo 5. En el Evangelio de Marcos, una y otra vez estaremos viendo la obra de Satanás en la vida de los hombres. Cómo él quiere destruir al hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y déjame decirte que esto, lo que acabamos de leer, no es una historia que se le ocurrió al escritor. No, hermanito, esto pasó. Esto es algo real.
Más adelante también, luego lo van a predicar, en el capítulo 9, también vemos cómo Satanás atormenta a un joven que estaba endemoniado. Y fue tanto el dolor, tanto el sufrimiento del padre, que incluso él quiso quitarle la vida y no pudo. Esa es la obra de Satanás en este mundo, hermanitos. Algo importante que sale en el pasaje es que este hombre lleva mucho tiempo así. Aquí no lo dice, aquí dice que ellos quisieron ayudarle, quisieron atarlo muchas veces. Pero en Lucas capítulo 8, versículo 27 al 29, que habla de esto mismo, nos da algo importante que dice que este hombre lleva endemoniado ya hacía mucho tiempo. Esto me ayuda a mí a poder imaginar en qué condición se encontraba. No solamente le habían tratado de ayudar muchas veces, sino que este hombre lleva mucho tiempo en esa condición. Y si ahora nosotros pensamos cuál era el aspecto de esta persona, es una persona que está totalmente deplorable. Una persona loca, gritando y dando voces en los montes. Al llevar tanto tiempo así, a mí se me viene a la mente un tipo que tiene el cabello largo, sucio, desordenado. Un tipo que tiene una barba larga, que está desnudo, descalzo. Incluso tanto tiempo endemoniado, que se me imagina a mí que ni siquiera se ha cortado las uñas. Imaginémonos, uñas largas en sus manos y en sus pies. Herido, ensangrentado. Porque dice la palabra que él se hería a sí mismo con piedras. Grilletes y cadenas en sus manos y en sus pies. Un hombre totalmente violento y totalmente aterrador, solamente de verlo. Así se encontraba esta persona. Incluso, un hombre tan endemoniado, en aquellos tiempos, un ejército un ejército romano estaba constituido con alrededor de más de 6.000 soldados. Y este hombre, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Legión. Una legión está constituida con más de 6.000 soldados, hermanos. O sea que este hombre estaba endemoniado con más de 6.000 demonios que lo estaban atormentando. Totalmente devastado. Ahora imaginémonos dónde vivía él. Él vivía en el cementerio, hermano. Entre los sepulcros. Entre cadáveres. Él habitaba entre los muertos, porque dice que de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros. Ese era su hábitat. Su hogar era un lugar de oscuridad, de tinieblas, un lugar donde había y donde existía el dolor, la tristeza y la muerte, hermanos. Por ahí deambulaba esta persona. Y si yo pregunto, ¿cuál es la obra de Satanás en este hombre? La obra de Satanás no es que él viva en los sepulcros. Esa no es la obra de Satanás. La obra de Satanás es en qué condición se encuentra el hombre. Fijémonos, el hombre utilizaba rocas para destruirse a sí mismo. Esto es dolor, hermanos. Este hombre vivía en dolor constante, en un sufrimiento, porque dice que él no tenía descanso, no había reposo en él, porque dice que de día y de noche andaba dando gritos en los sepulcros. Y también la soledad, hermano. La soledad. El hombre estaba totalmente solo y abandonado. Ya nadie quería estar con él. No había control en su vida. Esa es la obra de Satanás, hermano. Porque Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Lo dice Dios, lo dice Jesucristo. Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y aquí lo que vemos es la obra perfecta de Satanás en un hombre. Imaginémonos hoy en día la obra de Satanás en este mundo. ¿Cuál es la obra de Satanás ahora?
Cuando las personas se destruyen a sí mismas, con drogas, con alcoholismo, los suicidios, unos a otros, las guerras, esa es la obra de Satanás, hermano. Cuando los hombres usan la violencia para solucionar las cosas, pero no les importa la dignidad de las demás personas. Hermanito, mientras yo estudiaba, se me vino a la mente una noticia que dieron hace muy poco. Un niño de 19 años fue asesinado por un hombre porque su comida se la trajo 15 minutos tarde. Hermanitos, un niño que repartía el delivery llegó al lugar 15 minutos tarde y la persona que recibió lo asesinó. Díganme ustedes, ¿quién estaba en medio de eso? ¿Quién estaba ahí y le dijo a este hombre, baja con un cuchillo y cuando llegue la persona, asesínala? ¿Quién estaba ahí en medio de esa escena, hermanos? Ese es Satanás. Él está controlando a la gente porque él nos quiere destruir. Él quiere destruir la obra perfecta de Dios, hermanos. Cuando los hombres viven vidas desenfrenadas, sin límites, ahí está Satanás en medio de ellos, hermano. Cuando vemos todo esto, vemos la obra perfecta de Satanás en este mundo. Pero, ¿cómo podemos nosotros salir de esto? Incluso el pasaje, fíjense, que dice el pasaje que este hombre, nadie lo pudo ayudar humanamente. Nadie, hermanos. Lo intentaron una y otra vez y nadie le pudo ayudar. Ni los padres, los familiares, los amigos, doctores, médicos, nadie le pudo sacar los demonios de encima, hermano. Nada funcionó, ni las cadenas, ni los grilletes. ¿Por qué? Porque esto es imposible para el hombre. Es algo imposible para el hombre, hermano. Incluso en Mateos, capítulo 8, versículo 8, dice que nadie podía pasar por aquel camino. Imaginémonos, fue tanto el temor de la gente que ya no había caso con este hombre. Ya no querían hacer nada más, ni siquiera pasar por aquel camino, porque era un camino peligroso, arriesgado y aterrador para las personas. Ya el hombre estaba desahuciado. Ni siquiera querían pasar por ahí. ¿Y esto qué nos muestra a nosotros? Lo único que nos muestra, hermanos, es la impotencia del hombre en cuanto al poder de Satanás. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, ante el poder de Satanás. El versículo 4 dice que no existía ninguna ayuda física para los problemas espirituales de este hombre. Y un ejemplo, hermanos, para nuestra vida hoy en día. Si estás buscando ayuda, pero en drogas, en alcoholismo, para tus problemas espirituales y para tus problemas emocionales, déjame decirte, hermano, que nada te ayudará. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. No hay sanidad para ti si estás solo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder sanarnos? ¿Qué necesitó este hombre para poder ser sanado? Vamos a la palabra de Dios, del versículo 6 al versículo 15. Aquí es donde aparece el poder de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Los hombres necesitan con urgencia la presencia de Jesús en sus vidas. Cuando llega Jesucristo, todo cambia, hermanos, todo cambia. Jesús es el único que tiene la respuesta que tú necesitas a tus problemas espirituales y emocionales. El único. Cuando Jesús llega, hermanito, escucha esto, cuando Jesús llega a la presencia de estos demonios, la obra de Satanás se destruye por completo. Se destruye. Cuando Jesús llega, los demonios tiemblan en su presencia. Fíjate, ¿qué hicieron los demonios ante la presencia de Jesús? Cuando Jesús llega, se baja,
el demonio corre delante de él. ¿Y qué es lo que hace? Se postra ante su presencia, se arrodilla delante de él y le ruega que no le atormente y que le deje en paz. ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué pasa esto? Porque los demonios saben perfectamente quién es Jesucristo. Ellos saben perfectamente quién es Él y se arrodillan delante de su presencia. Los demonios reconocen inmediatamente que Jesucristo tiene poder y autoridad sobre ellos. Ellos lo saben, hermano. Ellos saben que Él es el único que puede tomar la decisión de sacarlos de aquel hombre, de enviarlos a los cerdos o de mandarlos a un tormento eterno. Él es el único. Y aquí, hermanos, es donde se cumple la palabra de Dios cuando lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios creen en Jesucristo y cuando lo ven, tiemblan delante de Él. Eso es verdad, hermano. La palabra de Dios lo está diciendo. Cuando el endemoniado llega a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Todos tenían miedo del endemoniado. Nadie quería pasar por aquel lugar. Pero cuando Jesús llega, el endemoniado, al que todos tenían miedo, se postra delante de la presencia de Jesús, hermano. Todos le tenían miedo a él. Pero cuando aparece Jesucristo, el que a todos le temían, se postra delante de Jesús. Imaginémonos el poder de Jesús, hermano. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para el hombre, pero no para Dios, hermano. ¿Lo cree así usted? Amén. Los demonios no solamente saben el nombre de Jesús porque lo llaman por su nombre, sino que también reconocen su divinidad. Reconocen quién es Jesús y la naturaleza divina de Dios. Fíjate, hermanito, en la palabra de Dios. Versículos 6 y 7. Dice, el demonio corrió y se arrodilló ante Jesús. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Versículos 12 y 13 dice que Jesús le dio permiso a los demonios para entrar en los cerdos porque ellos se lo rogaron. Y también en Mateo 8:29 dice que la palabra de Dios dice, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían quién era Jesús, hermano. Y ellos sabían que estaban ante Dios Todopoderoso. Y algo interesante que podemos ver es que ellos no pudieron predecir lo que iba a ocurrir con los cerdos. Porque si ellos supieran lo que iba a ocurrir, créanme que no le hubiesen pedido a Jesucristo ir a los cerdos. Pero Jesús sí lo sabía y tenía un propósito en esta escena. Jesucristo tiene toda autoridad, todo poder contra cualquier espíritu maligno, espíritu inmundo. Y si te sientes en este momento atormentado, si estás pasando por una prueba, déjame decirte que Jesús es la única persona que te puede salvar, rescatar, libertar y devolver tu dignidad. El único. ¿Por qué? Porque no importa lo grande que sea el poder del enemigo, no se compara con el poder de Dios. ¿Lo cree así usted, hermano? Amén. No hay comparación, hermano. Los demonios conocen quién es Dios y quieren destruir al hombre. Pero como no pueden atacar a Dios, atacan al hombre. Y esto es una enseñanza para nosotros, hermanizo, y tenemos que tener cuidado con esto.
Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada ante el enemigo. Nada. Pero con Dios somos más que vencedores, hermano. Aunque nos enfrentemos a una legión de demonios, si tú estás con Dios, si tu presencia está en Jesucristo, no debes temer, hermano. ¿Qué enseñanza podemos sacar hasta el momento? Es que no debemos apartarnos de la presencia de Dios, hermano. Ni pensar en apartarnos de la presencia de Jesucristo. Porque sin Él no tenemos fuerza para vencer a nadie, hermano. Y lo tienes que creer porque es así, hermano. El poder de Jesús es tan inmenso, tan grande, tan poderoso, que lo que habían intentado los hombres por mucho tiempo y de muchas maneras, Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, lo logró solamente con su palabra. Solamente al decirlo, este hombre fue libertado, sanado. Lo que muchos habían intentado por años, por mucho tiempo y de muchas maneras, Jesucristo solamente con decirlo, lo logró, hermano. Imagínate el poder inmenso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra a través de Satanás? De Satanás. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Satanás? Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Lo crees así? Él está tratando de destruir al hombre, tratando de destruir a la humanidad. Pero déjame decirte que Cristo ya triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario. Al morir por nuestros pecados, y nosotros sabemos que Él resucitó y que ascendió a los cielos, y hoy está sentado hacia la diestra de Dios, el cual está intercediendo por nosotros, porque Él ya nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó a la luz, al reino de Dios y de su amado Hijo, en quien tenemos, como lo dijo Chamito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermanos. Jesús ya pagó por nosotros. Y si nosotros estamos con Él, Satanás no puede reinar en nuestra vida, hermano. Ahora, ¿qué pasó con los hombres que apacentaban a los cerdos? Versículo 14 al 17. ¿Qué pasó con ellos cuando vieron lo que Jesús había hecho con este hombre? La gente de la región comenzó a hacer ¿qué? Comenzó a rogarle, a suplicarle a Jesús que se fuera, hermanos, que se fuera de sus tierras. No reconocieron la autoridad y el poder de Jesucristo. No mostraron ningún gozo y ninguna alegría por la transformación y la sanidad de este hombre. Solo les importó lo que le había pasado a los cerdos, que lo que le había pasado a este hombre, hermanos. Solamente les importó eso. Y no puede haber una petición más mala y más terrible que pedirle a Jesucristo que se vaya de tu vida, hermano. Ellos le pidieron que se fuera de sus tierras. ¿Cuánta gente hemos visto, hermanos? ¿Cuánta gente hemos visto que pierde su libertad espiritual y pierde su salvación porque rechazan la presencia de Jesús en sus vidas? ¿Cuántas veces hemos visto eso, hermano? Rechazan a Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuántos otros necesitados existían en aquella región? ¿Cuántos más necesitaban la presencia de Jesús? Pero estos hombres no se lo permitieron. Incluso al ver la condición y la transformación del endemoniado, deberían haberse llenado de gozo y de alegría y de admiración por Cristo,
por lo que había hecho. Debería haber sido así, hermanos, pero no fue. Ellos verdaderamente rechazaron al Hijo de Dios. ¿Y por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué le invitaron a irse de sus tierras? Seguramente ellos fueron golpeados donde más le dolía: su dinero. Como consecuencia de la liberación de este hombre, ellos habían perdido un hato de 2000 cerdos, dice la palabra. Y fue tanto que no podían sentir alegría tras lo que había ocurrido. Seguramente por eso invitaron a Jesús a irse de sus tierras. Pero es aquí donde entra el propósito de Jesús en este pasaje. Jesús Todopoderoso manifestándose ante su presencia, con poder, libertando, sanando, sacando demonios, curando a la gente. Pero ellos lo rechazaron. ¿Y qué es lo que está pasando aquí entonces, hermano? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Jesús, ¿qué es lo que está haciendo con esta gente de este pueblo? Él los está probando, hermanos. Él los está probando. ¿Por qué? Porque no solamente hubo libertad, sino que también se desperdiciaron muchos cerdos y quizás el sustento y la riqueza de muchas personas de ahí. Y es aquí donde Jesús les da a elegir sobre la prosperidad económica o la paz para con Dios. ¿Quieren seguirme o prefieren sus riquezas? Y es la misma pregunta que nos tiene a nosotros en esta tarde, hermanitos. Tenemos que elegir. Si queremos seguir a Jesús y amar a Jesús, o queremos quedarnos con las cosas vanas de este mundo. Ámalo a Él y su salvación, o ama tu prosperidad y tu riqueza, nos está diciendo en esta tarde. Pero hermanito, déjame decirte algo muy importante. Algún día, aunque el mundo no quiera, aunque las personas no quieran, aunque este pueblo no haya querido, tendrán que confesar que Jesús es el Señor y tendrán que postrarse a sus pies, hermanos. Eso va a pasar. Filipenses lo dice, capítulo 2, dice: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso pasará, hermanos. Todos aquellos que rechazan a Jesús, todos aquellos que lo apartan de su vida, el pueblo de esta historia, algún día serán juzgados. Algún día tendrán que presentarse ante la presencia de Jesucristo e irán de camino a un tormento eterno. Pero antes de ir en camino a un tormento eterno, tendrán que reconocer y tendrán que aceptar a Jesucristo como Dios Todopoderoso. Eso va a pasar, hermano. Todos tendrán que reconocer a Jesucristo y postrarse ante sus pies. Aunque no quieras hoy en día, aunque no quieran y lo rechacen, algún día tendrán que reconocerlo y postrarse a sus pies. Lo dice la palabra. Ahora, ¿cómo estaba este hombre después de conocer a Jesús? Versículo 15. Aquí existe el contraste de una persona que no conoce a Jesús a una persona que conoció el poder de Jesucristo. Este hombre ahora estaba sentado, ya no andaba gritando como loco. El hombre estaba vestido porque Jesús le devolvió su dignidad. Este hombre estaba en su sano juicio porque ahora tenía una vida sobria, sana, porque Dios le había dado una nueva vida, hermano. De vivir en las tinieblas y en la oscuridad, fue trasladado a la luz. De vivir como esclavo, Jesucristo le devolvió su libertad.
Fíjate lo que dice Lucas 8:35. No lo busques, te lo voy a leer para que no te pierdas del tema. La palabra dice, cuando habla de este mismo pasaje, dice que este hombre ahora estaba sentado a los pies de Jesús, en paz y en su sano juicio. Este hombre que había sido atormentado por años, con una legión de demonios, ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro cercano con Jesús y Jesús lo transformó, lo cambió. Y este hombre sabe eso. Y se postra a los pies de Jesucristo y está sentado a sus pies. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Jesucristo, hermano? ¿Cómo éramos? Muchos de nosotros nos encontrábamos en la misma condición de este hombre. En un tormento. Vivíamos en una condición que estábamos muertos espiritualmente. Vivíamos en pecado, sin Cristo, sin Dios. En problemas, en aflicciones. Quizás no estábamos endemoniados, pero sí estábamos acostumbrados a las cosas terrenales y a las cosas vanas de este mundo. Y eso es lo que nos tenía atado y lo que no nos tenía libertado, hermano. Pero el único que pudo romper esas cadenas, darnos una paz, darnos el perdón de pecado, darnos la tranquilidad de poder presentarnos delante de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede sanar, transformar la vida de una persona, hermano. Ahora, una buena aplicación para nuestra vida, si tú te das cuenta en lo que hemos visto, aquí existen 3 ruegos. Los demonios le rogaron a Jesús que no le atormentara y que no les enviara un abismo. ¿Pero qué hizo Cristo? No atendió a su ruego. Porque la petición de este hombre, él no actuaba con libertad, sino que estaba bajo el poder de los demonios. El segundo ruego, los hombres le rogaron a Jesús irse de su tierra y de sus vidas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo accedió a eso, al ruego de estos hombres. Jesús se fue. ¿Por qué? Porque esta era una petición de libre voluntad, hermanos. Ellos decidieron no aceptar a Jesús en su vida. Y el Señor Jesucristo jamás te va a imponer y te va a obligar a que tú lo sigas. Jamás, hermanos. Esto es por voluntad. Jamás te obligará a que tengas fe. Jamás te obligará a que le ames. Eso no va a pasar, hermano. Tercer ruego, el hombre que estuvo endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase ir con él. ¿Y qué hizo Jesús? No lo dejó. Puesto que ahora él ya era parte del reino de Dios y Jesús tenía un propósito y una misión para este hombre. Y en esta tarde, ¿qué vamos a elegir nosotros, hermano? ¿Cuál ruego vamos a elegir? ¿Le vamos a rogar a Jesucristo que no nos envíe un tormento eterno? ¿Le vamos a rogar que se vaya de nuestra vida para siempre? ¿O le vamos a rogar que queremos seguirle y estar con Él para siempre, hermano? ¿Cuál va a ser el ruego que le vamos a generar en esta tarde a Dios? Déjame decirte que si eliges el tercer ruego, Jesús tiene una misión para ti. La palabra de Dios en el versículo 19, Jesús tenía una misión para este hombre. Él le dice, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos, a tus familiares, a tus conocidos. Cuéntales cómo te vieron antes, endemoniado, cómo te vieron en un tormento eterno. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión era testificar las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Y precisamente en la región donde ¿quién? Lo había rechazado. Si nos damos cuenta, aquí está pasando algo, hermanos.
A pesar de que estos hombres de esta región habían rechazado a Jesucristo, Jesús tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque Él les dejó testimonio de este hombre. Porque Él sabía que nadie más necesitaba de Jesús que ellos mismos, a quienes lo habían rechazado. Jesús lo sabía y tuvo misericordia de ellos y les dejó testimonio. Cuéntale a los tuyos, decía. Y este hombre, en el versículo 20, la palabra dice que comenzó a publicar por todo Decápolis. Decápolis era un lugar, una región donde habían 10 ciudades, alrededor de 10 ciudades, donde habitaban gentiles y paganos. Y esto significa que este hombre fue el primer misionero hacia los gentiles y hacia los paganos en una tierra hostil sin Dios. ¿Por qué? Porque este hombre fue el primero que pudo hacer lo que a Jesucristo no le permitieron. Y algo muy interesante es que la gente le rogaba a Jesús que se fuera de sus vidas, pero ¿cómo responde más adelante la gente de Decápolis? En el capítulo 7, versículo 31 en adelante, lo vamos a ver más adelante en las siguientes prédicas, vamos a ver cómo la misma gente de Decápolis, de esta región, le volvía a rogar a Jesús, pero ahora para que les ayudara con sus enfermos a sanarlos. Imaginémonos, de rogarle a que se fuera, ahora le ruegan a que les ayude, hermano. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió del capítulo 5 al versículo 7 con estas personas? El testimonio que dio este hombre endemoniado. ¿Acerca de qué? Acerca del poder y la autoridad que tiene Jesucristo en la vida de las personas. Cómo Jesucristo lo transformó y le devolvió su vida. Cómo Jesucristo lo sacó de una vida de esclavitud a una vida de libertad, sin pecado y sin maldad. Cuando nosotros, hermanos, mostramos al mundo quién es Jesús, la vida de mucha gente puede ser transformada, puede ser impactada por el poder de Dios. Pero déjame decirte que el poder no lo tienes tú. Nosotros no tenemos el poder, hermano. El poder lo tiene Dios. El poder lo tiene Jesús. Él es el único que puede transformar la vida de una persona, que puede sanar a una persona, que puede devolverle la vida. Es Jesús, no tú, hermano. Tú eres un instrumento que Jesús y Dios utiliza para llegar a la vida de las demás personas. Pero Él es el que transforma la vida de esa persona. ¿Lo crees así? Amén, hermanos. Nosotros solamente somos siervos del Señor que hacemos su voluntad. Déjame dejarte un ejemplo. Jesucristo lo dice, no lo digo yo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás, hermano. Él ha venido a hurtar, matar y destruir la obra de Dios. Y lo hemos visto en este pasaje. Pero el versículo no termina ahí. El versículo dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Hermanitos, Jesucristo es el único que te puede dar la vida. El único. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser la luz en este mundo de tinieblas, de oscuridad. ¿Hasta qué? Hasta que nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Dios Todopoderoso, venga por su iglesia. Amén. Amén, hermanitos. Dios me los bendiga. Busca primero